Hola a todos, buenos días. Hoy voy a mostrar una de las actividades prácticas que es necesario que todo médico general sepa realizar. Todo médico general. Es una actividad práctica donde se muestra una habilidad manual, y el fin es lograr la anestesia local de una lesión que lo vamos a tratar. Es decir, el tema es la anestesia local infiltrativa. Esta es una actividad psicomotora. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte cognitiva del cerebro emite una orden y las manos, el aparato neuro-osteomuscular de las manos responde a esa orden con movimientos manuales sincrónicos que van a terminar realizando la práctica ordenada. ¿Qué órdenes, qué prácticas va a ordenar el cerebro? Bueno, para, por ejemplo, hacer una anestesia local, para hacer una sutura, para drenar un absceso superficial. Todo eso implica un conocimiento previo. Justamente por eso es una actividad psicomotora. El conocimiento previo que lo tiene que tener la mesa instrumental, qué instrumentos, las técnicas, todo eso lo van a encontrar en el apartado del anexo de este video, que es donde recomendamos los textos, las lecturas, los archivos, los power que van a apuntalar la parte teórica de sus conocimientos. Acá el conocimiento lo vamos a transformar en una actividad, es decir, una habilidad manual. Este primer caso a desarrollar, que es la anestesia local, es un ejemplo. Nosotros de los conocimientos tenemos que tener conocimiento de cómo está armada nuestra mesa. Acá tenemos una funda que tiene que ser estéril, lo podemos poner ya sobre cualquier, en este caso una mesa, pero puede ser la silla si están en un hospital rural. Bueno, entonces una funda. Después tenemos los anestésicos locales. También tenemos que conocer los tipos de anestesia. En este caso, lidocaína con epinefrina, sin epinefrina, bupivacaína. ¿Y cuándo voy a utilizar? Eso ya es capacidad de cada uno, depende de la herida o de la maniobra que va a hacer. Después tenemos las jeringas de 5, de 10 mililitros y agujas. Muchas veces tienen una numeración 21G que no es práctico cuando están en la pasantía rural. Más vale nos manejamos pidiéndole al enfermero, si no es profesional enfermero, una aguja intramuscular, una aguja para insulina, para vacuna, sin decir los números, la numeración clásica. Después gasita y un antiséptico de contacto. Entonces, es el conocimiento que tenemos que tener de nuestra, porque esto le vamos a pedir nosotros al enfermero. ¿Sí? Bueno, después sí, ya viene la parte activa de lo que tenemos que saber y saber hacer. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer una anestesia local. Pero, ¿qué patologías podemos solucionar con una anestesia local? Pero también vamos a trabajar sobre el tegumento, sobre la piel. Entonces, desde el punto de vista académico, pura y exclusivamente académico, dividimos esto en anestesia local en una piel sana. ¿Qué quiere decir? Sin solución de continuidad, porque si tiene una lesión no es sana, pero bueno. Entonces, esa es la primera división. La segunda es, vamos a trabajar en una piel con solución de continuidad, es decir, que tiene una herida. Entonces, ahí ya hay una diferencia del tipo de anestesia que voy a hacer. Por eso es pasar por la facultad, te va haciendo un ordenamiento para ser más didáctico. Muy bien, entonces acá sí tenemos una lesión que hay que extirparla, por ejemplo. Por eso retrocedo un poquito más y digo, ¿qué tipo de cirugía puedo hacer con anestesia local? Lo básico, lo que tiene que saber todo médico general, extirpar un nódulo, extirpar un lunar, una cicatriz, drenar un absceso, ¿sí? Entonces todo eso, pero todo eso se hace con la piel sana. Y la piel con heridas es otra la técnica quirúrgica que vamos a realizar.
Muy bien, sí, nosotros vamos a hacer la anestesia local infiltrativa en esto que simula ser un nebus, una verruga plana, que el dermatólogo dice anda a verlo a un cirujano para que te saque. No es necesario que sea cirujano, sino solamente médico general que pueda hacer este tipo de práctica quirúrgica básica. Entonces vamos a comenzar con la desinfección del campo quirúrgico. Usamos un desinfectante, como en este caso la iodopovidona, que es un muy buen antiséptico de contacto, barato, está accesible. Hay otros, clorhexidine. Bueno, entonces en este caso, fíjense, ya comienza una diferencia. Si la lesión de la piel no está lesionada, no tiene herida, yo puedo hacer la limpieza del campo quirúrgico. Distinto va a ser, ahora vamos a ver cómo voy a hacer la limpieza del campo quirúrgico cuando hay una herida en la piel. Bueno, entonces primer acto, primer paso, hago la desinfección con iodopovidona, en este caso, del campo quirúrgico. Después cargo la jeringa que voy a utilizar y la cantidad de lidocaína necesario para este tipo. No le vamos a dar una cifra, sino es el sentido común, te dice que vas a usar 5, 6 mililitros, lo que sea, o 10 mililitros. Muy bien. Entonces, tenemos una jeringa con una aguja intramuscular y si esto estamos por comenzar la anestesia local, cambiamos, ¿sí? Y vamos a hacer, si, esto no es necesario, pero si hay que utilizarlo. Pidan siempre una agujita finita, 21G, pero ya le dije, una aguja tipo insulina o vacunas, esas cosas, ¿sí? Si es un enfermero que no está capacitado. Pero ese es para hacer la primera punción y hacer una pequeña infiltración, una bomba, para que de ahí en más no sienta dolor. Una cosa fundamental que no debemos olvidarnos es la comunicación. Acuérdense que está un paciente, un ser humano, le tienen que avisar lo que va a hacer. Uno, por respeto. Y segundo, porque si no, el pinchazo puede que el paciente reaccione mal con una contractura, una contracción, un movimiento que nos hace que tengamos. Entonces, una vez desinfectado el campo quirúrgico, le decimos, va a sentir un pinchazo, aguante, eso es todo. Y hacemos uno. Caemos en forma perpendicular a la piel, pero también podemos hacerlo en forma tangencial, siempre con el bisel de la aguja hacia arriba. La primera punción, respira hondo, eso es todo. Es una primera punción en un espacio alejado, porque ahora vamos a ver qué tipo de anestesia voy a utilizar según. Entonces hice una primera punción, inyecté el anestésico, puedo cambiar, ¿sí? Cambio por otra aguja de mayor longitud, una 58, 40, 58, que ya está cargada con la lidocaína, ¿sí? Y en el mismo lugar donde dice, ¿siente algo? No, claro, ya está anestesiado. Entonces hago otra vez en forma vertical, atravieso la epidermis y después hago un ángulo de 45, voy inclinando la aguja hasta formar un ángulo de entre 30 y 45 grados. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque acá es donde vamos a colocar la aguja debajo de la epidermis, arriba del celular subcutáneo. En el libro, en el Power, en todos los apuntes que le dimos, hay una figura, un dibujo muy importante que muestra lo que es la epidermis, los vasitos y nervios que llegan ahí, y la aguja que tiene que estar en ese espacio entre la piel y el celular subcutáneo. Y ahí digo, si esta es una lesión, por ejemplo, un nebus, un lunar, yo lo puedo hacer una sola infiltración. Y ahí viene otra vez lo académico, es decir, la clasificación. Hay una infiltración lineal, hay otra infiltración en abanico, todas esas son clasificaciones académicas para uno guiarse. Esta va a andar con una lineal, una sola, entonces voy deslizando la agujita, y hay una maniobra muy importante, que es tratar de ir
tocando el lomo, digamos así, toda la extensión de la aguja. Eso, que no desaparezca del tacto, que es lo que me está dando la sensación de que estamos yendo bien entre la epidermis y el celular subcutáneo. Acá yo la puedo ver el lomo, digamos así, de la aguja. Y esta es una infiltración lineal. Ahora hacemos lo esquemático, ¿sí? Con esta incisión, y vamos a hacer más esquemático. No tampoco. Bueno, esto obviamente todas estas cosas no lo vamos a hacer con el paciente. Esto es para... Esa es una anestesia longitudinal, lineal, ¿sí? Con eso después yo separo y puedo sacar o extirpar esa lesión. Pero esta lineal es más bien para drenaje de absceso o extirpar un quiste. Pero para esta lesión, entonces yo puedo optar por otra clasificación. Vamos a tomar esta que es más grande y más. Entonces, ya volvemos a repetir, ¿no es cierto? No cuesta nada. Tomo, va a sentir un pinchazo, ese pinchazo, el abón subdérmico, retiro, o puedo seguir con esto, depende del tamaño de la lesión, cambio, no siente más nada, no. Bueno, ahí está, entonces inclino y voy a hacer. Fíjense, ahí está yendo, ahí está perfecto, se ve, yo lo puedo ver. A medida voy infiltrando. Cuando retiro la aguja, también fíjense, sigo infiltrando hasta ahí. No saco la aguja, sino viro hacia el otro lado, y hago lo mismo. Voy haciendo una infiltración. ¿Qué hice ahí? Una infiltración en ángulo, ¿sí? Hice un ángulo. Está toda esta parte está anestesiada, ¿sí? El contorno, todo esto está anestesiado. Esto es un cuerito de chancho, por eso no toma bien los colores, pero bueno, es importante esto. Entonces, con esta anestesia yo ya puedo extirpar esta lesión. Si fuera más grande, bueno, también puedo hacer. Entonces, tenemos una lineal, un ángulo, esto pura y exclusivamente académico para decir, a esta le voy a hacer un ángulo o a esta otra le voy a hacer un rombo, ¿sí? Entonces, acá está anestesiado. Yo retiro la aguja y pregunto, ¿siente dolor? No, me dice. Entonces ahí claro que no va a sentir dolor porque yo ya había hecho con una sola punción, hice la anestesia de dos lados del rombo, ¿sí? Entonces ahí voy otra vez y voy a hacer infiltrando y retirando, infiltrando. Acá sigo con una sola punción, hago, ¿siente dolor? No. Entonces ahí no, sigo. Ahí se ve perfectamente dónde tiene que ir. El cuerito de chancho es lo más didáctico para ver dónde se desliza la aguja. ¿Viste? Si ustedes pueden ver dónde se desliza, ni hacia arriba, porque ahí sale. Y si se va muy profundo y yo no lo veo, estoy infiltrando el celular subcutáneo. Entonces, una buena anestesia superficial es la que va ahí. Acuérdense de esta imagen, cómo se va deslizando la aguja y voy inyectando. Eso es lo mejor. Entonces saco, ¿y qué es lo que hice? Hice una anestesia en rombo, ¿sí? Y ahí sí puedo extirpar totalmente la lesión, ¿sí? Por eso le decía, la facultad, la academia te ordena, te guía, y después cada uno toma la determinación en base a la lesión que tiene. Entonces, para drenar un absceso, para retirar un nebus, una cicatriz viciosa, en rombo, etc. Y también en ángulo. Acuérdense que este rombo comienza primero con un ángulo y después lo hago todo. Eso es lo que está de anestesiado. Todo esto es para las lesiones que tienen la piel indemne. Ahora vamos cuando hay una solución de continuidad. Es el punto 2, es decir, cuando hay una herida. Cuando hay una herida, hay detalles que nosotros le queremos transmitir. Si esto fuera una herida traumática, el solo hecho de ser médico, uno mira la herida, ahí ya tiene en mente qué tipo de herida es, ¿sí? Esos son los conocimientos. En este caso, una herida lineal de bordes netos, ¿sí? Puede ser una herida por
un arma blanca, por ejemplo, o un vidrio. Entonces dice, bueno, paró de sangrar, voy a hacer la sutura. Pero obviamente que para hacer la sutura tengo que primero hacer mi campo quirúrgico. En segundo lugar, hacer la limpieza quirúrgica de la herida, que no es verter solución fisiológica sobre la herida, sino lo que tengo que hacer es hacer una limpieza quirúrgica, que es otro tema. En este caso vamos a hacer la anestesia local de una herida. Comenzamos, acuérdense, señor, le voy a desinfectar. Esto no tiene que tocar con el borde de la herida, que es el sitio álgido que produce dolor. Tiene que ser el contorno, porque una herida tiene bordes y tiene contornos, ¿sí? Bueno, el borde tratamos de no tocar porque es inútil, le vamos a hacer doler inútilmente, ¿sí? Hacemos el campo quirúrgico lejos. ¿No siente dolor? No. Obviamente que con esta limpieza que yo hago no puedo hacer una sutura, tengo que hacer una limpieza más profunda, ¿ya? Entonces hago exactamente lo mismo. Todo esto es separado, ¿no es cierto? Se va a sentir un pinchazo, eso es todo, un abón, cambio, ¿sí? Y ahora voy a decir, ¿no siente nada? No, bueno, hago la infiltración siempre con el bisel hacia arriba. Acá, desde el punto de vista didáctico y pura y exclusivamente académico, voy a tratar de mostrarle dónde se desliza para que esto sea lo práctico, que ustedes puedan ver dónde se desliza la aguja en una anestesia local. Esto es lo que se quiere mostrar justamente porque es la razón de la... Ahí se está yendo la aguja bien sobre un poquito ahí y vamos ahí. Esa sería la ubicación, ¿sí?, debajo de la dermis, y después ya sería el celular subcutáneo, que es lo que nosotros estamos viendo acá cuando hacemos ahí se está yendo, ahí salió, volvemos para atrás, ahí va, ¿sí? Tratando siempre de ser intradérmico o subdérmico, mejor dicho, ¿sí? Ahí está. Entonces, yo lo que estoy infiltrando es el borde, el contorno, mirá ahí, el contorno, saco, ¿qué le dije? Acá, perdón, no se saca, esta es una cosita, no saco, viro hacia el otro lado y voy a infiltrar el contorno del otro lado. Estoy haciendo lo que aprendí, así en la clasificación, el ángulo, ¿sí? Así y despacio, ahí está. Esto sería la maniobra para infiltrar, ¿está? ¿Sí? Van a tener esa sensación de que se hincha, que se inflama, que se dematiza, ¿sí? Eso, ¿sí? Acá esto es pura y exclusivamente académico para ver dónde va, ¿sí? Saco, pregunto, ¿no duele? Esto es automático, enseguida tómala y hago la otra punción, ¿sí? Y ahí voy, hasta ahí se está yendo, ¿sí? Obviamente no son estos, tengo que ir infiltrando y después cuando vengo, retirando hasta acá, ¿sí? Después hago acá, pregunto, ¿no duele? ¿Sí? Hago el otro y se formó otra vez, un rombo de anestesia, toda esta parte está anestesiada, ¿sí? Pero yo no toqué el borde, ¿sí? Entonces todo eso, y para finalizar eso, ¿sí? ¿Siente dolor, señor? Sí, escúcheme, ¿siente dolor? ¿Por qué? Porque la anestesia queda abolido la sensación álgida, es decir, la sensación dolorosa, no la táctil. Escúcheme, señor, va a sentir que le toco, avíseme si le duele, ¿tá? Porque la sensibilidad táctil no queda abolida, solamente la sensibilidad dolorosa. Ahí tenemos listo para hacer el segundo acto o segundo paso de la sutura de una herida, que son otros temas que vamos a grabar, ¿sí? Acá tengo que hacer la limpieza quirúrgica que se hace, ya lo vamos a decir de otra manera. Y para terminar, ¿qué pasa? Esta era una herida lineal de bordes netos. Fíjense lo anfractuoso, lo irregular de este borde. Y para que una sutura sea normal, que no deje una cicatriz tan antiestética, nosotros tenemos recursos técnicos. Yo tengo que regularizar los bordes, tratar de que esos bordes sean. Entonces tengo que hacer la anestesia acorde a eso. Lo mismo, primer punción, abón, cambio, voy con la... ¿Y qué hago? Lo mismo que ya, bisel para arriba, ¿siente? ¿No? Bueno, ahí estoy haciendo
Este movimiento no lo hagan, este movimiento se hace lentamente y se va infiltrando, infiltrando, infiltrando hasta ahí. Después retiro otra vez, infiltrando. ¿Sí? Yo le digo para que se graben, esto se graba así, ¿sí? Pero esto obviamente no, eso se hace en forma más delicada, sino para que se grabe el movimiento, ¿sí? Bueno, entonces después saco, hago lo mismo, ¿tá? Voy lejos, ¿sí? Fíjense, acá va, todas las funciones que quiera, total, ya no siente dolor, ¿sí? Entonces queda una anestesia, esto es la herida, de tal manera que yo pueda regularizar los bordes de esa herida, regularizar los bordes de la herida, y ahí sí puedo. ¿Sí? Y regularizar los bordes de la herida implica tomar el bisturí y hacer que esta herida anfractuosa de bordes irregulares que no va a poder coaptar perfectamente, yo lo estoy regularizando de tal manera que quede una herida, y eso, fíjense que yo no hago movimientos, son netos, no del carnicero que está así, no, el cirujano hace un corte neto, eso es lo que nos diferencia justamente del que nos prepara el asado, ¿no es cierto?, de cómo maneja el bisturí. Entonces, una vez que yo hice esto, fíjense, esto obviamente no lo puedo hacer si no está muy bien anestesiado. Estoy regularizando, estoy trabajando sobre la zona álgida que es la piel, ¿sí? Entonces, y ahí sí, ya una vez que eso, ya lo puedo, obviamente. Avíseme si siente dolor, siempre comunicándose con el enfermo. Fíjense, todo esto, gracias a la anestesia local, yo puedo, esto es lo mismo si fuera una cicatriz viciosa, la misma anestesia, pero ahí están las distintas variedades de anestesia local que podemos utilizar. Pura y exclusivamente una lineal de una sola dirección, un ángulo, en rombo, ¿sí? Toda esta para lesiones con piel normal, sin solución de continuidad. Con solución de continuidad, una herida lineal, que está lineal, de bordes que fácilmente coaptables. Entonces, lo mismo una anestesia en rombo por el contorno, y la de bordes irregulares, regularizar el borde, previa anestesia local. Ahí está listo para hacer una sutura que son los tres. Con esto terminamos una de las prácticas de destreza psicomotora muy importante, psicomotora. El médico tiene que saber, tener conocimiento y saber hacer esto. Y también ser médico, es decir, nuestra materia prima es el ser humano. Entonces el ser médico implica que le tengamos que estar hablando constantemente al paciente, ¿sí? Que nos responda en este caso. Eso es todo lo de anestesia local infiltrativa.